Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Esta es, sin dudas, la escena política de la jornada. En el homenaje a Néstor Kirchner, un mensaje de unidad y federalismo del gobierno, del Frente de Todos, previo al encuentro del presidente Alberto Fernández con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, bajo la convocatoria "Primero se crece, después se paga", y con estas definiciones. Porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo que los postergue más a ustedes y que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Atención con el análisis de Nicolás Fiorentino sobre este acto. Yo también me pregunto, el acto de campaña de cara al próximo 14 de noviembre, ¿a quién subió al ring Alberto Fernández? Lo responde Nicolás, no lo respondo yo. En un ratito nada más y, por supuesto, en el marco de un homenaje muy importante a 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, vamos a charlar con Martín Granowski, vamos a charlar con el Chino Navarro respecto de del significado político, digamos, de la figura de Néstor Kirchner en el hoy, en el anclaje del hoy. Es decir, de qué manera interpela el hacer político de Néstor Kirchner a los temas de hoy de la política argentina. Dolores, mañana tiene que ir el expresidente Mauricio Macri. Atención porque hay un revés judicial, hace horas nada más, lo va a contar Luciana Bertoia, pero ¿quiénes van? ¿Qué busca? ¿Qué imagen se espera mañana allí en la provincia de Buenos Aires? Y vamos, Caruso. Vamos nomás. Además, en un ratito nada más también un diputado del Frente de Todos, una diputada de Juntos por el Cambio, para charlar acerca de lo que acaba de pasar en el Congreso Nacional y bueno, las definiciones de acuerdo. Hoy habló Horacio Rodríguez Larreta y dio una idea de consenso. En un ratito lo charlamos. Flor Barragán, ¿cómo va? Muy buenas noches. Y hoy vamos a estar hablando del congelamiento de los precios. Ahora, ¿qué congelamiento? ¿Dónde se encuentra? ¿En el supermercado? ¿En el almacén de barrio? ¿En dónde está el congelamiento? Eso le vamos a estar contando. Y por otro lado, ¿qué productos efectivamente se adhirieron y se retrotrajeron los precios y cuáles todavía no? Los detalles enseguida. Okay. Muy bien. Listita para el súper con Sí, Flores. ¿y qué pasa en los comercios de cercanía, no? Eso es una preocupación muy concreta porque la gran mayoría de la gente es donde efectivamente compra los productos de consumo masivo. Luciana Bertoia. Buenas noches. Mañana Mauricio Macri va a Dolores, va a ir acompañado por asesores legales, se va a reunir con los intendentes de la zona, pero mientras diseña su estrategia para presentarse ante el juez Martín Baba, que tiene mucho que ver con este plafón político, sufrió un revés bastante importante por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata. Les contamos bien de qué se trata y cómo puede impactar. Para tirar una puntita, ¿no? Baba se queda. Baba se queda. Bueno, el juez Baba llega con un espaldarazo para mañana. Ok. Bueno, tiramos el número de documento arriba de la mesa y decimos que juez Baba me lleva al fútbol, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, te das cuenta. Claro, ¿ves? Efectivamente. Claro. Hablando de fútbol, hoy hubo un acto en la cancha más linda del Ascenso, no sé si la vieron, porque si no se habla de Huracán acá nada más. ¡Apa! Muy bien. No. Mira, la conductora es hincha de Huracán, que soy yo, con lo cual de rojo y de blanco solamente se habla de Huracán. Ni de River ni de Morón. Alguien diría que para actos y recitales está divina. Sí, claro, ahí sí. Bueno. Ahí no, sí. linda cancha igual, linda cancha. Ay, pero ¿lo vieron? ¿Vieron algo? Sí, muy interesante el discurso de Alberto Fernández. Ahí ya tenemos en la pared la foto con la que arrancamos, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué significa esta foto, Nico? Significa que, en primer lugar, que lograron hacer lo que no lograron el 17 de octubre. Me parece que hubo un ensayo, o prueba y error, y tal vez sea la foto más amplia del Frente de Todos que se conozca, a excepción de, lógicamente, la principal ausencia, que es la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora mantiene su invicto, no participó nunca en actos públicos en homenaje a Néstor Kirchner. ¿Por qué la más amplia?
Porque fíjate que tenés CGT, todas las organizaciones sociales, madres y abuelas, estaba, no sé, hasta Adolfo Pérez Esquivel, estaba Hugo Moyano, Sí. estaban todas las representaciones sindicales, había gobernadores, estaban los candidatos y las candidatas. Acá lo vio Emilio Pérsico, está Martín Sabatella, también, bueno, local. Sí, digamos, y ¿no? también me parece en el contexto en el que se da esa foto cobra otro valor. Y también vamos a hablar de 3 enemigos que identificó Contámelos ahora, Alberto Fiorentino, Fernández. soy ¿Querés ansiosa. arriesgar? ¿Te animás a arriesgar vos o no? ¿Se animan a arriesgar? Yo tiro uno. A ver. Mercado. No, Mauricio Macri. tampoco. No, Mauricio Macri no. No estaba seleccionado. Pará, Qué pará. intriga. Vos decís que hoy definió 3 adversarios en el discurso Alberto Fernández. Identificó 3 adversarios, al menos en términos discursivos, en términos políticos. Veremos si después termina siendo redituable desde el punto de vista electoral, pero vamos a ir por ese lado. Bueno, en un ratito nada ¿No más. me lo puede contar ahora? No. ¡Qué intriga! Es tremendo. No, tremendo. Ok, bárbaro. Bueno, Quedamos así. un acto muy importante. Después el domingo vamos a charlar mucho sobre el tema de la campaña, el diseño de la campaña, pero Sí. esto parece muy distinto a lo que a una campaña más minimalista que efectivamente Al se sí. está pensando. Al sí, sí. efectivamente. Bueno, lo decía mi compañero Pablo Caruso, ayer un día agitado. En realidad, hasta el día de hoy fue agitado, ¿no? Sí. Porque maratónica la sesión, vamos ya para el living, en la Cámara de Diputados. Y hoy nos acompañan Camila Crescimbeni y Gustavo López, diputados del PRO y del Frente de Todos. Yo ¿Cómo quiero están? decir, Buenas tengo que noches. confesar esto. Camila y yo fuimos compañeras de colegio y no Mirá la veo vos. hace mucho tiempo. Así que es un placer, de verdad, Cami, que te Esa es la Vamos a novedad. hacer una pausa. El dato. ¿Qué tipo de estudiante era Lucila Trujillo? No, chicos. Excelente. Se sentaba Totalmente adelante, al medio o ñoña. atrás. No, al medio. Era muy ñoña, pero era muy charleta, muy sociable. Era así una de las líderes. Ñoña es Perdón, hashtag. igual te digo algo. Al lado- Acompáñennos en esta perdón. noche, hashtag ñoña. Al lado de Camila todas quedábamos así, abanderada, número Muy bien. 1. No, número 1. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal, Bien, Gustavo? bien, muy bien. Me gustaría opinar apenitas del acto. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué une a todos? A ver, mi caso, que vengo del radicalismo y abracé al kirchnerismo fundando Forja junto con muchos otros radicales, y ahí hay socialistas y hay gente que viene de otras corrientes políticas. Porque Bueno, la fue- transversalidad Exacto, que pensó Néstor y Kirchner. fue un hombre de ruptura. Digo, fue un hombre de ruptura para bien. Yo creo que la democracia tiene 2 grandes rupturas en los últimos 38 años. Alfonsín con el juicio de las juntas. Rompió para construir una nueva institucionalidad, 53 años de golpe de Estado. Y Néstor rompió esa idea de posibilismo. Vos hoy tuiteaste algo con la misma palabra. Sí. Para mí rompe eso. No se puede, que el fondo, que esto... Rompió. ¿Sabes qué? Tuvimos trabajo, nos desendeudamos y generó una nueva corriente política. Bien. Después hay peronistas de todo, digo, hay peronistas, no peronistas, pero realmente me parece que por eso se da ese fenómeno y era un homenaje a él, Y obviamente. Camila, vos como opositora, ¿qué ves en esa foto? Bueno, veo muchas ganas de poder llegar a levantar un poco también el nivel de deserción quizás que tuvimos en este último tiempo a partir de las PASO. En el electorado, en mi caso, en la provincia de Buenos Aires, fue muy evidente la pérdida de votos que tuvo el oficialismo, y veo también una intención de sumar a todos los que están de ese lado para tratar de recuperar algunos votos. La realidad es que en los barrios hoy se nota que se está agrandando la diferencia. Yo recorro, pateo, trabajo mucho en Almirante Brown, y la realidad es que se ve todavía esa distancia respecto al discurso, en términos, sobre todo, te diría, de inseguridad, en lo más concreto, y económico. Económico de todos los puntos de vista, ¿no? Desde el comerciante que está quizás contrariado o agobiado con esto del control de precios, que siente que en definitiva estuvo mucho tiempo sufriendo y padeciendo la cuarentena, que se hizo muy larga y lo que costó remontarla, y que la empezó a remontar este año, y que de nuevo empiezan los problemas con los intendentes que van personalmente a controlarla y de alguna forma a presentarse con algo que no parecería ser del todo lo correcto para hacer en este momento. Eso la gente lo está transmitiendo y lo está viendo. La realidad es que, para sin ir más lejos, el control de precios nos parece que es lo peor que se puede hacer en este contexto, que están atacando un síntoma de un problema muy fuerte, que es la inflación, que está llegando a niveles altísimos, se está previendo en torno al 50%, y la gente en el barrio lo está notando y lo está sintiendo más fuerte que nunca. Quiero que escuchemos a Larreta porque tengo para repreguntarte, Cami, pero escuchamos. Pienso lo contrario, obviamente. No, Sí, porque- ahí volvemos al tema Ahora precios. se Ahí va a volvemos seguir al tema debatiendo, no se precios. preocupen, pero escuchamos un cruce que hubo hoy, no mano a mano, sino en un medio y en otro. Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro. Yo no me imagino construyendo un consenso con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios,
con gente que cree que hay que controlar los precios, algo que no funcionó nunca en la Argentina, con gente que cree que no hay que condenar los derechos humanos en Venezuela, Cuba o Nicaragua, con gente que cree que el gobierno no tiene que ayudar cuando haya una provincia que esté desbordada por temas de seguridad, como le pasa a la provincia de Río Negro. Los partidos democráticos en la Argentina tienen la obligación de dialogar. Los acuerdos se pueden dar en distintos niveles. Vos podés tener un máximo nivel de acuerdo, que es un pacto nacional, un pacto refundacional, pero después hay otros niveles de acuerdo que van, digamos, decreciendo, digamos, en su nivel de complejidad, pero que también son útiles. Desde el más sencillo de todos, que es ponernos de acuerdo qué vamos a discutir en el Parlamento, que es un pacto político, avanzando por construcciones de consensos alrededor de leyes en particulares o de políticas de Estado. El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene por qué ser con todos. Me parece que es una irresponsabilidad decir que él no va a sentarse a discutir o a negociar con partidos políticos que tienen representación institucional como consecuencia de la voluntad popular. ¿El consenso se puede o no se puede? Depende. Yo creo que no en todos los temas. Argentina tiene un pacto fundacional de la democracia. Así como se reclama, nunca tuvimos un pacto de la Moncloa, un pacto del punto fijo. Sí, tuvimos el pacto del nunca más. Es un pacto no escrito que todas las fuerzas políticas en el 83 aceptamos, que es nunca más a una dictadura, nunca más a un golpe, nunca más a la tortura, nunca más al terrorismo de Estado. Y me parece que eso es fundamental, digo, viniendo de una Argentina que de 1930 a 1983, yo voté por primera vez en el 83, tenía 26 años, y no es que no me gustaba votar, se había votado en el 63, 73 y 83. Esa era la normalidad de la Argentina, con el partido militar de aquel entonces y golpe de Estado. Tuvimos un pacto democrático, llevamos 38 años ininterrumpidos de gobierno democrático, gobiernos que nos gustaron más, gobiernos que nos gustaron menos, incluso la crisis del 2001. Bueno, eso es algo fundamental. Después, bueno, tenemos diferencias profundas con el neoliberalismo en materia educativa. Ahora, puede haber otros acuerdos. Ayer, todas las leyes se votaron con acuerdo. Es imprescindible que existan puntos de acuerdo porque la Argentina no da más si no podemos encontrar un rumbo sostenido en lo económico, en lo educativo, en lo laboral. Es imprescindible que suceda. Ahora bien, nosotros nacimos en democracia, varios de nosotros, generacionalmente tenemos una ventaja para poder trabajar desde ese punto de vista, pero creo que no se tiene que dar por sentado. La democracia y la participación hay que trabajarlas y mucho más. La cultura del diálogo hay que trabajarla muchísimo más, porque la verdad es que el camino de la grieta parece ser el que está abonado para que sigamos siempre en esa. Hay una ventana de oportunidad, pero esa ventana de oportunidad se pierde si no se elabora y si no se trabaja, en concreto, en ideas y en proyectos de políticas públicas que se puedan avanzar. Ahora, algunas cuestiones deberían ser fundamentales. Deuda externa. No. Pero ya tenés un problema muy serio. No. En función de las razones de la deuda, del rol del Estado. Pero me refiero a de acá en adelante. No cabe duda, y lo decía Alberto en el discurso, de uno no puede vivir ajeno al mundo. Lo que tenemos que lograr es el mejor acuerdo al mayor largo plazo para que haya un plan económico que permita la reactivación económica. Ahora, ¿hay acuerdo para no volver a endeudarse, como se hizo irresponsablemente con 44.000 millones de dólares con el fondo? Digo, creo que esas son políticas. Política educativa es una. Hemos tenido acuerdos hace pocos años cuando el presupuesto educativo fue 6 puntos del PBI. Pero Gustavo, sabes que yo te escucho a vos y la escucho a Camila, y lo que siento es que las bases, si se quiere, el diputado, el que está rosqueando la ley, el que va a la comisión, digo, el que patea un poco más la calle, y no los grandes líderes de los partidos, quizás son los que tienen que dar el puntapié inicial para esos acuerdos. Digo, cuando hablamos de un reclamo social, ¿qué decimos? Nace de abajo. En la política, ¿no es también el rol de los diputados, del Congreso, generar esos lugares? Porque pienso lo que pasó después del 5 de octubre, que no hubo quórum, y lo que se dijo fue, es una jugada política. Entonces, ustedes, en ese Congreso, ¿sienten que pueden iniciar algo? Yo creo que sí. De hecho, cuando entramos, a mí me tocó entrar en el 2019, fin del 2019. Hicimos inmediatamente algo que no lo comentamos mucho, pero empezamos a trabajar con los... Primero éramos sub-35, los diputados sub-35 de todos los espacios políticos. Después nos redenominamos post-1983 como para tener una definición también justamente en vinculación con la generación que nació en la democracia. Y la realidad es que se puede, pero hay que tener vocación de sostenerlo en el tiempo para trabajar en concreto. Ayer tuvimos el ejemplo, por ejemplo, de etiquetado frontal de alimentos. Tuvimos el ejemplo cuando fuimos gobierno nosotros de la Ley Nacional del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares y la Integración Social Urbana, que logró salir por unanimidad. Tuvimos después el ejemplo de Economía del Conocimiento, que salió como un proyecto para incentivar, incentivos fiscales, la realidad es que fue eso, para toda la economía del conocimiento. Ahora, ¿qué pasó?
terminó el gobierno y se echó para atrás la reglamentación y se mandó una nueva ley. Con lo cual, cuando hay unanimidad y cuando hay consenso, hay que sostenerlo en el tiempo, porque si no, el mensaje que le damos a toda la gente, no solamente al mercado, a todo el que invierte, al que decide afrontar la economía del conocimiento, es eminentemente de mucha gente joven, con mucho talento, genera divisas, que es, digo, en un país con tanta restricción externa, es algo que debería ser estratégico. Bueno, ahí hay que Pero sostenerlo Camila, en el tiempo. eso está claro, y la vocación de consenso y de acuerdos evidentemente está. El tema es el cómo y afectando qué intereses. Yo lo escuchaba recién a Larreta y Larreta decía claramente que con el kirchnerismo no, que los acuerdos tienen que ser, pero no con quienes aplican retenciones, no con quienes, bueno, en el marco del control de precios. Yo no coincido. Pero espérate, sí. ¿vos coincidís con lo que decía Larreta en lo que acabamos de Creo escuchar? que Horacio es la persona que más vocación de acuerdo en pos del desarrollo de la Argentina tiene en todo el país, con varios otros dirigentes, como puede ser María Eugenia Vidal, que lo han demostrado en carne y hueso en la forma de gestionar que tienen. No, digo, inclusive, por ejemplo, para decirlo en lo social, con una política determinada nuestra, muy, por ejemplo, de avanzar en la urbanización en los barrios populares, y se trabaja con nuestro espacio político y se trabaja con todos los sectores cuando hay una política pública concreta. Y eso lo demostramos haciendo, más que diciendo. Y la realidad de lo que está diciendo Horacio hoy es, para poder acordar, tenemos que tener un rumbo por lo menos que sea sostenido en cuanto a la demostración de que de verdad estamos intentando ir un camino que sea hacia el progreso y no anti-empresas o anti-mercado o anti-cualquier persona, hasta una pyme que quiera intentar producir. Creo que ese es un tema muy importante Mira, abordar. no, yo lo que opino es que estamos en plena campaña electoral. Me da la sensación que salimos de acá firmando un documento, digamos. Pareciera que todo lo que ha ocurrido y las discusiones... Yo creo que hay grandes temas que deben acordarse como política pública. Y hay otros que no, porque tenemos diferencias. Tenemos diferencias profundas. Tenemos diferencias profundas en cómo se encara la educación pública, en cómo se encara la educación pública. Digo, la candidata de mi distrito, María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo, ¿para qué universidades en el conurbano si los pobres no llegan? Yo, además de ser hace 30 años docente de la UBA, soy docente en José Cepaz, soy profesor titular en una de las 9 universidades nuevas que se crearon en el conurbano. Y es algo fantástico, maravilloso. Digo, la gente de la zona solo puede ir a estudiar porque le queda cerca, si no sería imposible en términos económicos. Y eso te cambia la vida. Si terminas la carrera, te da una profesión, y si no la terminaste, de no estudiar a ser un universitario, te cambia el concepto. ¿No coincidís con eso, Camila? Yo también soy docente de la Universidad Nacional de Almirante Brown y fui docente de la UBA y vengo de la educación pública y puedo dar fe de que María Eugenia Vidal tiene una mirada profundamente de desarrollo en torno a la educación, es lo que trabajamos. Creo que la verdad es que hay que ir a en realidad lo que quiso decir es verdad que hay mucha gente que no termina llegando a la universidad y puedo dar fe. Termina siendo los sectores que están más cerca del progreso, sectores medios, y es muy difícil en los sectores populares y eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo que trabajamos, inclusive los que también trabajamos como docentes, es un esfuerzo extra para acompañar a las personas que están muchísimo más lejos, o sea, que están en una lógica excluyente en todo sentido. Desde el cuidado de los niños, me pasa con la virtualidad. Tenés un montón de alumnos que están con los hijos, que están viendo a ver qué hacen y que quieren transitar la etapa universitaria, pero tienen un montón de temas alrededor estructurales que cuesta. Eso es lo que quiso decir, es lo que dijo María Eugenia, después se la tergiversó, pero la realidad es que ahí hay un punto concreto. Hay temas que son necesarios, dependen las épocas. Digo, entre radicalismo y peronismo, en la década del 80 había una batalla política, por decirlo de alguna manera, por gobernar el futuro. Digo, Ubaldini hizo 14 paros generales a Alfonsín, digo, yo soy alfonsinista, digo, sufríamos lo que sucedía ahora. Cuando vino el golpe cara pintada, Cafiero estaba al lado de Alfonsín, Cafiero, Vicente Leonidas Sadi, que era el presidente del premio, estaban con Alfonsín en el balcón. Eso significa acordar temas centrales. Mirá, nos podemos pelear por un montón de cosas, pero por el sistema democrático no nos podemos pelear. Entonces, creo que los grandes acuerdos... Bueno, y después hay otros temas... Está bien, pero eso no está en discusión. Pero el rol del Estado, por ejemplo, en la regulación de precios, a veces sí está en discusión, que es fundamental para conservar el salario, es que, tienen posiciones antagónicas por completo. Absolutamente, por eso digo, hay algunos temas que deberían acordarse. Hay otros que son ideológicos. Y entonces no va a haber acuerdo. Digo, nosotros sancionamos una ley de servicio de comunicación audiovisual y lo primero que hizo Macri con un DNU fue cambiar aspectos centrales de esa ley a través de un DNU. Bueno, esas son diferencias ideológicas imposibles de reconciliar. Ahora, ¿podemos trabajar, por ejemplo, para el etiquetado frontal? Sí.
¿Podemos trabajar para sancionar una ley, para generar un programa para los chicos con cáncer? Sí, digo, todo eso se hizo ayer, Sí. se votó por unanimidad. Ahora, ¿Podemos no son hacer los un grandes proyecto? acuerdos de la Argentina, y eso vamos, ¿no? Digo, acá lo hemos hablado muchas veces. El cómo pareciera irreconciliable en un punto. Pareciera nunca tener un choque. Pero esas son las diferencias, digo, pensamos distinto. Ahora, a mí no me preocupa tener diferencias en el cómo. A mí me preocupa llegar a acuerdos que tenga que ver por ejemplo, no volver a endeudarnos nunca más, y que en todo caso respetemos la Constitución y que cualquier cosa pase por el Congreso de la Nación como debe ser. Bueno, ese puede ser un acuerdo. ¿Firmaría Juntos por el Cambio un acuerdo de no endeudarse nunca más? Yo lo que creo es que tenemos, por lo contrario, que tenemos que ir a ser muchísimo más pragmáticos e intentar seguir teniendo debates filosóficos, pero ir a lo concreto, porque si no ideologizamos absolutamente todo y no podemos tener, ninguno puede salirse de su posición histórica, y creo que lo que estaba tratando de decir Horacio es, con los extremos es muy difícil, porque el objetivo del extremo no es generar un camino de desarrollo y un Ahora, acuerdo. Entonces, Camila, dentro de no somos Juntos un por el extremo, Cambio somos hay una fuerza extremos. política mayoritaria. Por supuesto, ¿no? pero Yo digo, no me llamaría extremo. dentro de cada fuerza no hay también extremos. Digo, los halcones y las palomas o las internas dentro del Frente de Todos. Hay una mosca rondando por el estudio. En cualquier momento Yo le doy un carpetazo. Ustedes también la vieron del otro lado, así que tenía que nombrarla. Yo la vi acá, la sufrí. Sí, cada uno la va como El elefante en la cacheteando. habitación. Divina. Dicho esto, con la mosca incluida, las internas incluso dentro de los frentes, ¿no hacen aún más difícil el acuerdo extrapartidario? A ver, yo no le temo a la confrontación político-ideológica, porque está bien, es correcto, siempre existió. Digo, conservadores contra radicales o radicales contra conservadores. Digo, ahora, debe haber acuerdos institucionales. A eso me refiero. Los acuerdos institucionales en la Argentina no existieron durante muchos años. A ver, hay un sector de la política en la Argentina que bombardeó la Plaza de Mayo tirando 5.000 kilos de bomba. Y había sectores del gobierno de aquel entonces, Balbín, que era el líder radical, estuvo 9 meses preso porque dijo en un discurso que el gobierno de Perón era malo. Ahora, ¿cómo terminó esa historia? Con el abrazo Perón-Balbín. Comprendieron que podía haber diferencias en el cómo, pero no podía haber diferencias en cuanto a cuestiones centrales. En todo caso, discutamos esas cuestiones centrales. Y en lo otro, bueno, habrá diferencias. Nosotros sí, pero eso pensamos requiere mucho diálogo cotidiano. Nosotros en Juntos tenemos una estructura de constante diálogo, intentamos resolver la mayor cantidad de cosas adentro y no hacemos cosas que son poco serias y malas para el país y para como se nos ve en Latinoamérica y en el mundo, como lo que hizo la vicepresidenta de, por las redes sociales, reestructurar un gabinete. Eso eso atenta contra la normalidad, institucionalidad y contra el rumbo. Creo que eso hay que tener mucha más seriedad y responsabilidad porque estamos al borde del precipicio. ¿Qué nivel de pobreza tenemos que esperar haciéndonos todos cargo? Porque en el caso nuestro ya fuimos parte, ya fuimos gobierno, pero ¿qué nivel de pobreza tenemos que llegar para decir, bueno, suficiente? O sea, tenemos que tener por lo menos un rumbo, y vos decís en lo económico. En lo económico es lo central, porque a partir de eso las políticas podemos generar el neoliberales. desarrollo. Argentina tuvo 3 políticas neoliberales claras. Una con la dictadura cívico-militar, con Martínez de Oz, otra en el menemismo y otra con Macri, que significaron más pobreza, menos trabajo. Y cada una con sus diferencias, porque en el caso del menemismo creció la economía y a su vez creció la pobreza y la desocupación. A ver, vamos a ir a una escena muy cotidiana donde me parece que estas diferencias seguramente se van a expresar. Flor, ¿qué es lo que está pasando o qué balance se hace en la primera semana de control de precios? Así es, chicos, se cumplió una semana del congelamiento de precios, de esa resolución 1050 que se publicó en el boletín oficial. Ahora, el que está del otro lado dice, congelamiento, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué precios? ¿Qué productos? Lo primero que vamos a compartir es qué pasó. ¿Bajaron los precios efectivamente? Y lo que podemos ver ahí, si yo lo puedo ver, también ahí lo vemos por semana. ¿Qué pasó? Por semana en octubre, ¿no? Sí. Venían los precios subiendo mucho. Ahí vemos la primera semana, la segunda, la tercera semana. Venían subiendo los productos en el supermercado. Cuarta semana, es decir, cuando se estableció el congelamiento,
bajaron muy poquito, 1%. Ahora, subrayo la palabra supermercado, porque ahí es donde efectivamente se registraron las bajas. Esto es una consultora que es EcoGo, que dirige Marina Dal Poyetto, así que nadie puede cuestionar que sea una consultora oficialista. Y después tenemos que ver cuáles fueron las mayores bajas en el supermercado, y tenemos las bebidas y las infusiones, casi 5% bajaron cuando se aplicó el congelamiento, lácteos y huevos 2,2% y aceite 1,6%. Estas fueron las bajas, reitero, en supermercados que registró una consultora, dado que en este sentido tenemos que ver que en los comercios de cercanía, en el supermercado chino, en el kiosco ventana que tenés en el barrio, en el almacén, allí todavía no llegó. Y retomo lo Pero de va a Camila, llegar, que la idea decía. del gobierno es que llegue efectivamente a la cercanía, a los comercios de cercanía. Así es, sí, hoy hubo reuniones en ese aspecto porque los comercios de cercanía, si uno, Camila decía, yo camino los barrios, efectivamente en los barrios, en el conurbano, por ejemplo, pero en muchas ciudades del país, no hay un gran supermercado, o la gente no tiene para tomarse un colectivo o caminar 3 horas hasta el supermercado. Entonces, ahí está el almacén de barrio. Por ahora no llegó el congelamiento ahí. ¿Cómo hacer para que llegue efectivamente? Tiene que llegar el congelamiento al mayorista, al supermercado mayorista, que por eso hoy hubo reuniones con los mayoristas en la Secretaría de Comercio, que se comprometieron entonces a bajar los precios para que cuando el comercio de barrio vaya al mayorista y se abastezca, efectivamente eso se pueda reflejar en su comercio. Bien. Le consulto entonces a Camila, que ella decía que no cree en los congelamientos de precio. ¿Por qué cree que Horacio Rodríguez Larreta también habló de monopolios, que era una frase que efectivamente nadie en Juntos por el Cambio venía mencionando, que hay que ir por los monopolios? Si cree que efectivamente hay que ir por eso, y por qué esta es la primera vez que se menciona. Camila. Bueno, pero porque lo que está diciendo justamente es, si vos incentivás la competencia, estás generando un camino en el desarrollo económico donde no tenés que ir a controlar, decir, no, ahora paren las rotativas, que además cuánto puede durar esto, porque también en las elecciones hay que ver qué va a pasar con el rumbo, el destino de la economía. Lo que está diciendo Horacio es, vayamos por la competencia, veamos a ver cómo podemos generar que los precios bajen en todos lados, en los comercios de cercanía, donde la gente no se va al chango más quizás y se compra en el almacén de la esquina, en el kiosco de la esquina, en el otro que está a la vuelta. Eso tiene que ver con la lógica de competencia, donde vos tengas un rumbo a mediano o largo plazo, donde puedas generar, que tengas mayor oferta y que eso en definitiva... Sí, la sorpresa fue sacar el eje de la emisión, ¿no? Que es lo que se venía, Bueno, y ahí lo que yo escuché, la información que yo tengo es que a Juntos por el Cambio le dijeron que en los barrios se estaba viendo con buenos ojos el control de precios, o en todo caso la responsabilidad de las grandes empresas concentradas en los aumentos, y que eso hace un giro en el cambio. Corregime, Nico, si tenés esta información. Ajá. Pero que eso le da un giro de alguna manera al modo de referirse a esto de Larreta. Sí, a mí me parece algo interesante que le quiero consultar a Camila, porque es cierto lo de la concentración. Vos, Camila, recién planteabas algo referido casi a la autorregulación del mercado. No me quiero poner ortodoxo, pero no tenemos muy buenas experiencias con la autorregulación del mercado. Ahora, la sensación que a mí me da es que si, por ejemplo, se mandaran proyectos al Congreso para ir contra los monopolios que obligue a las empresas a desinvertir, no quiero proyectar, pero me daría la sensación por experiencias anteriores que el PRO votaría en contra. Lo que pasa es que estamos al final siempre en la misma lógica, que estamos tratando de poner parches en una torta que no para de reducirse, en vez de intentar que crezca. Entonces estamos tratando de cortar en pedacitos que son cada vez más chicos para todos los sectores de la vida, de la economía, en definitiva de la ciudadanía. Entonces creo que la discusión tiene que empezar al revés. O sea, el gran debate tiene que ser por cómo hacemos para sostener, para crecer primero, para estabilizarnos, para crecer y para que eso también se traduzca en desarrollo y en crecimiento en la población. Es decir, progresiva salida de la pobreza, desarrollo desde las infancias y la niñez y la adolescencia, que esa pobreza que es mucho peor todavía se trabaje de las primeras. Pero eso tiene que ver con un camino muy estructural. Hay que empezar por ahí. Bueno, pero eso pareciera ser el objetivo, Gustavo, grande, en el que todos estamos de acuerdo. Siempre el camino es cómo llegamos. Bueno, es que en el cómo vamos a tener diferencias. Yo también creo que la competencia es una manera para solucionar el tema del aumento de precios. Ahora, vivimos en un país que no tiene reglas de la competencia, porque digo, y yo lo conozco y lo he trabajado los últimos 35 años en el sistema de medios. Digo, cada vez tenemos un sistema de medios más concentrados. En Estados Unidos no pasa, digo, el que tiene un diario en una ciudad no puede tener un canal de televisión. Ahora,
todos lo respetan. Y no es que los gobiernos van cambiando las leyes de acuerdo a la presión de los grandes grupos. Digo, cuando alguno de los grandes tecnológicos tiene más de lo que la ley de la competencia le permite en Estados Unidos, lo llaman y le dicen, mire, tiene que vender. Y no es que lo hace con alegría. Ahora, eso solo funciona porque hacen respetar las reglas de mercado. En Argentina, en particular, en Sudamérica en general, pero en Argentina en particular, esto no ha existido prácticamente nunca. Y cada vez que un gobierno quiere hacer respetar reglas de competencia que existen, entonces los grandes titulares de los grandes diarios lo que dicen es, el gobierno se mete, es estatista, quiere hacer esto, quiere controlar los contenidos. No, a ver, yo coincido. A mayor competencia, baja de precio. No hay competencia. Ahora, también es cierto, el salario perdió en los últimos 6 años 25 puntos. 20 durante el gobierno de Macri y perdió 5 con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el salario. Entonces, se habilitan paritarias para que estén por encima de la inflación. Nosotros tenemos inflación en nuestro país, entre otras cosas, como producto cultural. Del 75 en adelante, muchos de los que están acá, o ninguno lo ha vivido, pero los que vivimos la primera hiperinflación que fue en el 75 con el Rodrigazo y después vivimos en el 89, en el 90, en el 91, sabemos lo que significa. Digo, en el mundo bajan las naftas, acá aumentan las naftas. Acá aumenta en el por las dudas. Lo que hace Feletti es una medida provisoria, transitoria. Si estamos aumentando los salarios, que la expectativa de los empresarios no se lleve el aumento del salario por tener más plata en el bolsillo. Lo que dice es, congelemos y después seguimos discutiendo. ¿Querés No, contestar es una herramienta por 90 días, no es una herramienta para cambiar la economía. Es, bueno, frenemos un poco y después discutamos reglas, hay que analizar costos. Digo, vayamos a la estructura de costos, a ver qué puede hacer el Estado para mejorar, para incidir en la estructura de costos, para evitar que aumenten los precios por aumentar estructura de costos. Digo, me parece que hay muchos Camila, remedios. ¿qué pensás sobre esto? Breve, así puede preguntar el panel también. Brevísimo. Sí. Hubiese sido genial que el presidente nos llamase a integrar el Consejo Económico y Social como lo había anunciado y como nos lo dijo en la cara el 1 de marzo cuando inauguraron las sesiones, que fuese realmente una estructura que funcionara y no convocó a nadie de la oposición. Digo, Desde el gobierno dicen que se ha convocado en su momento y que no quisieron asistir. No se convocó, lo volvimos a solicitar y a pedir tener un ámbito de verdad que exceda el espacio electoralista y la cercanía con las elecciones, que digo, la oportunidad estaba para hacerlo y que se empiece a trabajar. Hay que dar el primer paso y empezar, porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Lu. Bien. Gustavo mencionabas los grandes medios y en las últimas horas se conoció que Carlos Rosenkrantz, integrante de la Corte Suprema, va a intervenir en aquellas causas que involucran a sus ex representados, ¿no? A los grupos que representó. ¿Qué impacto puede tener esto en algunos casos que están en la Corte vinculados con telecomunicaciones como servicio público? A ver, mi opinión, soy abogado. Lo más rápido que puedas, ¿eh? Creo que debe excusarse. En estos 5 años como ministro de la Corte se excusó. Él dice, bueno, ya está, ya pasó el tiempo. Yo creo que debe seguir excusándose, es mi opinión, pero lo deberían decidir los otros 3 miembros de la Corte si debe intervenir o no. Luciana, nos vamos directamente a, algunos... A Dolores. A Dolores y un revés judicial para el expresidente. Horas antes de que se presente Mauricio Macri, la Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Taza y Eduardo Jiménez, finalmente le dijeron a Macri que no puede aportar al juez Martín Bava. Macri lo quería correr de la causa, no quiere que intervenga en esta causa por la cual lo va a indagar mañana por el espionaje a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan por 2 hechos. Dice, este juez ya considera probado que espionaje hubo durante mi gobierno y me está prejuzgando. No es imparcial. Bueno, la Cámara Federal de Mar del Plata le dice, quizás no le guste la formulación, como el juez lo expresó, pero esto no alcanza para correr a un juez que está bien designado y es el juez natural de la causa. Esto es un espaldarazo a Martín Bava y un poco corroe la estrategia de Mauricio Macri de correr al juez, a quien también lo vienen acusando en el Consejo de la Magistratura y tratando de reactivar algunas denuncias que estaban en ese organismo. Camila, ¿Vas mañana?
hoy ¿A mañana Dolores? y vamos varios a acompañar al expresidente, el que siempre estuvo a disposición de la justicia antes de ser presidente, durante su presidencia, después, y va a estar siempre porque es lo que él cree y lo que creemos nosotros, que es el respeto a las instituciones, la división de poderes, con lo cual siempre estuvo a disposición y lo va a seguir estando, y ahí vamos a estar nosotros para acompañarlo también. Bien, Camila, muchísimas gracias Un por haber placer. venido. Gustavo, lo mismo. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a los Gracias. dos. Hacemos Bueno. una tanda. Sí, breve pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a charlar, por supuesto, sobre el legado político de Néstor Kirchner con Martín Granowski y con el Chino Navarro, que estuvo en el acto, estuvo recién en el acto de Morón, así que vamos a conversar con ellos dos después de esta breve pausa. Dale. Pausa comercial, ibas a decir. No, Se te cayó sí, una casi sota. puede ser. Es la mosca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, por Dios! ¡Me va a agarrar algo! Jugás, te divertís y aprendés. ¡Felicitaciones! Vengan acá. ¡Qué talento estos muchachos! Se han ganado 200.000 pesos en órdenes de compra bien peleado, muy bien jugado. ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Transfieran a la que pagó y dijo, después dividimos. Carguen la SUBE y metan combinación tren, bondi, tren. Pónganse alias graciosos, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí, Dentro del banco no, por favor. Gracias. bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Carlos Zapata, Inés Liendo, candidatos a diputados nacionales por Salta. Lista 501. Juntos por el cambio más. No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas. Sé tú mismo y lo demás no importa. Libera lo que llevas dentro. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Si allí no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Néstor, su presidencia, su influencia en la política argentina, a 11 años de su fallecimiento. Vamos para el 2011, ¿no? ¿Camino al 2011? Pero no hay mejor médico que el amor y el sentimiento. Y el amor y el sentimiento de ustedes me han refortalecido el corazón para salir con toda la fuerza, con todas las ganas, para reverdecer. Néstor, su huella, miércoles, 23 horas, televisión pública. Trabajamos todos los días para decirle sí a la Argentina. Carlos Caserio, senador nacional, lista 505. Somos Tercera Fuerza Nacional. Vamos por diputadas que defiendan tus reclamos. En Córdoba, Liliana Olivero, Luciana Echevarría, Noel Argañarás, Soledad Díaz, diputadas. Lista 504, Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos. ¿Ya probaste el nuevo Rinde Más? En vez de 8 hamburguesas, me salieron 12. Re fácil. ¡Un aplauso para los cocineros! Prueba Rinde Más y agranda tus platos preferidos. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Aquí siempre caen visitas. Yo te vi en mi televisor. Claro que lo viste. Sí, yo creo que te vi desde ahí también.
Checho y Batista, dueños del taller de Checho y Batista. Aparentemente el aplauso nace, viste, de que... Para que te despiertes. Para que los actores vuelvan a la realidad. Checho y Batista, el taller. Martes a jueves, 23 horas, televisión pública. El futuro no puede ser lejos de donde tenemos todo. Si vos tuviste ideas nuevas, iniciativa y creatividad, la política tiene que poder acompañarte y potenciarte. Con créditos, con capacitaciones, con oportunidades. Hagamos cosas diferentes. Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505, Frente de Todos. Ellasproponen.com. 20 propuestas concretas para defender a Córdoba. Ale Vigo, senadora nacional. Natalia de la Sota, diputada nacional. Hacemos por Córdoba. Lista 502. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Néstor fue políticamente incorrecto. Era el hombre que hacía lo que la política no esperaba que se hiciera. Tenía una osadía maravillosa. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente. Conmigo de acá. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Pero no era un osado irresponsable. Tenía la osadía del que quiere cambiar el mundo sabiendo cómo funciona el mundo. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Fue un político firme con los que tenía que ponerse firme y muy humano con los que necesitaban de la humanidad. Nunca olvidaré su capacidad, su compromiso por la integración del pueblo sudamericano. Eso es el ALCA. Y mira cómo lo está mirando Néstor a Bush. Es esa mirada. Eso también. Ese también era él. Cada vez que cierro los ojos y sueño y encuentro los brazos tendidos de todos ustedes con ese amor y ese cariño, se me caen las lágrimas, me vibre el corazón, pero me da una fuerza y un coraje que ustedes no saben cómo me siento alimentado mañana tras mañana. Néstor, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Logró los únicos 5 años consecutivos en los que la Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial y crecimiento. ¿Qué extrañamos de Néstor? Su abrazo, su sonrisa, su amor. Tenía 60 años, laburó hasta el final, se la bancó de pecho con todo lo que siempre quisieron poner de rodillas a la Argentina. Que no me venga ningún dirigente del Frente de Todos con cara triste a decir que no se puede. Compañeros y compañeras, nosotros podemos dar vuelta a la taba. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Había un famoso italiano, líder italiano de la posguerra, que decía: uno siempre cambia con las épocas, a no ser que sea tan importante como para cambiar la época. Y bueno, me parece que Kirchner fue tan importante y cambió la época. Algunos
fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos. Martín Granovsky, Fernando Chino Navarro, gracias por venir a Desiguales. Un gusto. A ustedes. ¿Qué característica política, del modo de hacer política, del modo de construir la política y de ejercerla de Néstor Kirchner, interpela fuerte al presente, al hoy, a las cosas que se están discutiendo hoy, Martín? Construir, decidir y ser concreto, pero construir permanentemente. Nunca cerrar, nunca sectarizar, siempre abrir, siempre buscar acuerdos, cuidar la unidad popular. ¿Coincidís, Chino, o qué otra cosa agregarías? Insisto, al hoy. Es difícil poner en pocas palabras, pero Néstor se paraba en el presente, pivoteaba sobre el pasado, pero iba hacia adelante. Construía futuro permanentemente. Hacía la política algo disruptivo, era como un equipo de fútbol que atacaba permanentemente. Pero digo, en las discusiones, recién charlamos con Gustavo López acerca de lo que significó para romper el posibilismo de aquel momento. Cuando digo posibilismo, digo las cosas que se creían se podían transformar a través de la política y las que no. Y las que se decían, no, eso está muy lejos. Esas transformaciones estructurales no. Hoy, ¿no hay un posibilismo en el aire que quizá Néstor Kirchner o esa fuerza o esa manera de hacer política lo cuestionaría, Chino? Seguramente que lo cuestionaría, pero son momentos muy diferentes. No se puede analizar el 2003 con el 2021. Pero obviamente con Néstor es como cuando vos jugás con Maradona o jugás con un Messi inspirado, siempre tenés un plus. Néstor era, si vos sos 11, con Néstor eras 14 o 15. Entonces podríamos estar discutiendo otras cuestiones seguramente. Pero hay un contexto. Yo creo que los liderazgos se construyen en contextos colectivos. No creo en la figura mágica. Creo que Perón se construyó en un contexto. Creo que Néstor se construyó en un contexto que tiene mucho que ver con lo que pasó durante la dictadura y postdictadura, y Cristina se construyó en un contexto, y hoy nosotros debemos reconstruirlo en un contexto, en un mundo que se derrumba por la pandemia, no es fácil. Martín. Néstor tenía otra cosa, Néstor es producto y a su vez él mismo hace una gran lectura del 2001, digo, de diferentes cosas, pero una fue el 2001. Entonces, la desarticulación social, la pobreza, la indigencia, el país que se destruía, la fragmentación, digo, parte de la lectura y parte del fenómeno Néstor es ese en ese momento. Es decir, una buena lectura de la realidad. ¿No era una coyuntura favorable para construir las transformaciones? Era difícil, claro, era muy difícil. La correlación de fuerza no acompañaba, digamos. No, pero escuchá, Pablo, Néstor gana con el 22%. Obviamente, la segunda vuelta no iba a ser el 22%. La segunda vuelta de la que Menem huye iba a ser 65-70%. Pero lo deja con el 22% y tiene que construir el resto. Y Chino, a ver si recordás si es correcto, digo, primer bloque eran 12 diputados, ¿no es cierto? El bloque nacional de diputados. El primero de los primeros, 12 diputados nada más. A partir de ahí comienza una construcción, con una corte en contra y con el país destruido. Ahora, pienso, vos decías recién, Chino, no se puede comparar 2003 con 2021, pero es bastante inevitable, ¿no? En un día como hoy, cuando hay un acto como el que estuvimos viendo, en el que se lo menciona, se lo tiene tan presente. ¿La oposición era la misma? ¿Con los que había que negociar en el Fondo Monetario eran los mismos? La oposición estructural argentina es parecida. El fondo es el fondo. El primer mundo es el primer mundo, Estados Unidos es Estados Unidos. Hay un presidente republicano y un presidente demócrata, pero los intereses de Estados Unidos son permanentes. Y nuestra oposición interna, en realidad, más que la política, que la sufrió Alfonsín del 83 en adelante, son los grupos económicos, la prensa que construye sentido común en la sociedad. Y era más o menos la misma. Pero no estaba identificada con nombre y apellido, al menos, por ejemplo, la prensa, ¿no? No, yo recuerdo que uno leía los diarios y les creía. Lo leí en Clarín, lo escuché en Radio Mitre, Radio Belgrano, no importa. Vos le creías, podías tomar después distancia de la opinión, pero lo que se informaba uno creía que era cierto. Néstor, Cristina, un conjunto importante de la sociedad cuando discute a partir de la 125, la derrota del 2009, cuando se discute la ley de medios, se ponen en juego otras cuestiones y entiende que no hay prensa independiente, como decía un amigo mío, independiente los Reyes de España, pero son
afines a poderes económicos o a cuestiones político-ideológicas que también tienen una raíz económica. Está muy arriba de la mesa la idea de un acuerdo, la idea de, bueno, de frentes y un gobierno de coalición, lo mencionó Larreta en idea, recién también escuchamos algo en ese sentido. Néstor planteó de entrada la transversalidad. ¿Cuánto de esa idea hoy es el frente de todos? ¿Se necesita? ¿Néstor estaba pensando en algo más que lo que hoy es el frente de todos? En buena medida es bastante parecido y en buena medida hay que recordar otra cosa. Después de la transversalidad, digo, el triunfo básicamente del peronismo, ¿no es cierto? Un sector del peronismo en ese momento. Sí. Luego viene la unificación de casi todo el peronismo, luego viene 2003. 2005, ruptura con Duhalde, Néstor jefe neto, unificación de nuevo, Cristina gana la candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y en el 2007 hay lo que se llamaba la concertación K, que en realidad tiene un nombre, concertación plural, etcétera, etcétera, que era la alianza entre el sector más importante del peronismo, o el kirchnerismo, como ustedes quieran, con una buena parte de los radicales, de las fuerzas radicales de gobierno, lo cual fue absolutamente novedoso. Después está el fenómeno Cobos, pero eso da para otro análisis. Pero si uno piensa que tenías quien gobernaba, bueno, Mendoza, el radicalismo Pose en San Isidro, el radicalismo santiagueño, digamos, fue una apertura muy audaz y muy sólida, por lo menos hasta la 125. Nico. Sí, me quedé con la metáfora futbolera del Chino, un poco desanimado porque si llegara a jugar con 14 o con 15 con Néstor Kirchner, hoy no está y es un partido, se está jugando un partido que se necesita jugar tal vez con 14 o 15. Si jugar con Néstor era jugar con 14 o con 15, jugar con Alberto y con Cristina es jugar con ¿cuántos? Nosotros tenemos un jugador que debemos utilizar y que el peronismo no, últimamente, y la política, por la pandemia quizás, pero también a veces por jugar muy para adentro, nos olvidamos que es el pueblo. Perón fue Perón y Evita fue Evita porque había organización popular, porque había clase trabajadora organizada, lo que conocemos conceptualmente como la comunidad organizada. Si la política, en vez de mirarnos tanto el ombligo, también el oficialismo, trabajáramos mucho más en nuestro pueblo, con las mujeres de los barrios, con los clubes, con los curas villeros, con los pastores, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, quizás seríamos más que 14. Pero no identificás hoy en este escenario esa figura que te hace la diferencia. No es poco. No hay transformación en los últimos 10 años sin protagonismo popular. Por eso te digo, yo creo que los contextos sociales construyen los liderazgos. Néstor, coincido con lo que recién se decía, él lee bien la realidad, pero Néstor pudo avanzar en su gobierno donde había habido luchas anteriores, luchas que quizás se habían perdido o que estaban a mitad de camino. Y ahora hay mucha lucha, este país está de pie en la pandemia, con el posmacrismo, con la pobreza 40%, inflación 50%, porque hay un pueblo que se la banca, que todos los días sale anónimamente a trabajar, a cuidar a sus pibes, a llevarlo a la escuela, a buscar trabajo, a atender una acción popular, a mantener el negocio, a abrir el negocio que se cerró. Ese capital nosotros lo tenemos que poner en valor. Eso es confiar en la organización popular, entender que los políticos solos no vamos a resolver la crisis. Creo que ahí tenemos nosotros un reaseguro y quizás Néstor Kirchner, Perón, Evita o dirigentes similares a Cristina o Alberto están entre nosotros y no los reconocemos. Cristina, hay que dar la oportunidad para que haya un cauce. ¿Chino, Cristina no entra en esa liga? Dije Cristina. No, digo, pero lo comparte con Alberto, como llegar a Cristina o Alberto. Ellos no llegan a ese nivel. Cristina está con nosotros, estamos hablando de Néstor, de Perón, Evita. Cristina es una presidenta que estuvo 8 años, hoy es vicepresidenta y creo que su estatura tiene que ver con la magnitud de los enemigos, de la denuncia y los ataques que ha tenido. Nosotros podemos analizar errores, limitaciones, cuestiones de nuestro proceso del 2003 al 2015, pero el ataque a Néstor y a Cristina en los últimos años de gobierno son por los aciertos, no por los errores. Hoy el presidente Alberto Fernández en el acto en Morón se refirió al condicionante probablemente más importante que tenga la Argentina en este momento, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Compartimos esos conceptos, esa definición y seguimos charlando con Martín Granovsky y Fernando Chino Navarro. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Nosotros
no vamos a hacer un acuerdo que los postergue más a ustedes y que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados. ¿Cómo ves, Martín, el proceso de negociación con el fondo? Ahí ustedes hablaban antes de qué cosas se parecen. En realidad las épocas son distintas, pero hay dos temas que se repiten, 2003 y hoy. Uno es el tema de la deuda. En aquel momento el tema de la deuda, el problema de la deuda venía de una herencia de la dictadura. Néstor, como ustedes mostraban en el informe, lo resuelve negociando una quita muy importante y después pagándole al Fondo Monetario para desvincularnos, no para hacerles un regalo, sino para desvincularnos de la condicionalidad permanente y de la histeria permanente. Eso fue fin del 2005. 2018 Macri vuelve inútilmente, gratuitamente al fondo. Ahí hay un tema repetido. Y otro tema repetido es el tema de la pobreza, obviamente, y esto lo asumo como militante Frente de Todos y como funcionario de gobierno. Obviamente, si hay una cosa que es intolerable para nosotros mismos, o empezando por nosotros mismos, es una Argentina con este nivel de pobres o de pobreza y una Argentina donde más del 50% de los chicos son pobres. Ahora, para eso, la única fuerza que puede resolverlo, y ojalá podamos resolverlo, estamos comprometidos a resolverlo, la única fuerza que puede resolverlo es el Frente de Todos. El resto lo único que tiene es la posibilidad de agravar esos problemas, no de resolverlas. Y esa resolución dura, pero la única posibilidad está acá. Sí, y me sumo al tema que están conversando del FMI. Néstor Kirchner decía, los muertos no pagan deudas. Quería preguntarle a el Chino Navarro, desde su rol más de organizaciones sociales, digo, ¿qué piensan las organizaciones sociales que hay que hacer con la deuda? Así como están las cosas, el año que viene Argentina tendría que agarrar la mitad del Banco Central y dársela al Fondo Monetario Internacional por el monto significativo que hay que pagar el año que viene. Por ahora, los pedidos que viene haciendo el país sobre tasas, plazos, el Fondo Monetario viene diciendo que no. Entonces le consulto al Chino Navarro, ¿hay que pagar la deuda en este contexto o está sobre la mesa esa discusión? Creo que el presidente fue claro hoy y sintetiza lo que piensa el Frente de Todos o lo que piensa cualquier persona sensata más allá de su ideario político. Vos no podés pagar lo que no tenés. O si pagás a costa de empobrecer, imagínate es una deuda familiar y vos la pagás, pero no le podés dar de comer a tus pibes, no podés mantener tu casa, a los 2 meses ya no podés pagar y tu casa explotó. El país es lo mismo, no pueden variar los números, son más impactantes, pero si nosotros no sostenemos crecimiento económico, no sostenemos la mesa de los argentinos, no tenemos la posibilidad de crecer sobre el trabajo, es imposible pagar. Por eso me parece bien el discurso del presidente, me parece bien que el Fondo Monetario y los países centrales, este viaje que hace Alberto mañana es importante, se va a juntar con los representantes más importantes en términos de presidentes o jefes de Estado del mundo, para rediscutir esta cuestión. Y además el fondo tiene que hacerse cargo de su irresponsabilidad, porque el préstamo del fondo viola los propios estatutos del fondo y le presta a un gobierno en pleno proceso electoral una cantidad de dinero que sabía que ese gobierno no podía devolver. ¿A costa de quién? De los argentinos. Bueno, esperar un gesto del fondo va en contra de su propia esencia. ¿Hay una discusión hacia adentro del gobierno en términos de...? Perdóname que interrumpa, Pablo. No es esperar un gesto, sino negociar. Digo, esperar un gesto era imposible también. Esperar un gesto. ¿Y cuál es la posición de fuerza de la Argentina en esa negociación? La única posición de fuerza posible es fuerza interna. Por eso te decía el tema de unidad. La única que te cae es fuerza interna, empezando por la unidad Frente de Todos. Eso es, si el gobierno y la fuerza de gobierno no es sólida en esa, las cosas se ponen muy complicadas. Y después en eso tirar el tema por lo menos a una parte de la oposición. Yo estoy convencido de eso, como pasó con el arreglo con los bonistas privados. ¿Y qué crees que dirían o que dirán? Yo no creo nada. Espero que en una negociación de la Argentina con el Fondo Internacional no se pongan del lado del fondo. ¿La foto de hoy de Morón es un elemento para la negociación? ¿Esa foto de unidad, esa foto federal? Puede ser, no sé si incluso en el fondo tomarán nota. Lo que sí fortalece al presidente, fortalece al ministro de Economía, fortalece al equipo de gobierno, que son los que llevan adelante la negociación. ¿Pero hay disputa interna sobre cómo negociar con el fondo? No, yo no veo disputa interna. Además, Martín recién lo señalaba, la negociación con acreedores privados no fue bien. En aquel momento la oposición nos acompañó, también hay que reconocerlo. Nosotros tenemos que trabajar con mucha responsabilidad, tratando de que la sociedad y la oposición entienda que esto va en juego el destino de la Argentina, no es el destino del Frente de Todos. Porque la hipoteca o el crédito, la deuda que va a fronte y los acuerdos y los plazos
lo va a pagar en el futuro otro gobierno también, no es que lo va a pagar in eterno uno enfrente de Claro. todos. 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Con cuál Néstor se quedan ustedes que tuvieron contacto con él? Una frase que no me voy a olvidar nunca, cuando Néstor me invita al gobierno primero, yo iba a ir a política exterior, terminé yendo a TELAM, entonces un día le digo, ¿y vos qué querés de TELAM? Me dice, mira, yo no sé, digo, eso lo sabrás vos sabés qué necesito yo. Yo solo te voy a decir una cosa, hermanito, no te la creas, porque en política cuando te la crees, te embocan. Vos trabajás. Fernando. No, para mí es complejo. Vas como para Martín. Yo lo quería mucho, lo quiero mucho, lo extraño mucho, pienso que qué haría. Tuve el placer de hablar con él horas antes de su fallecimiento por un programa de televisión que había ido y me cargaba. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No, que él... ¿Cuál es la última frase que ¿Qué tenés? programa era también? Contanos. No, yo he oído un programa de Grondona y he estado Patricia Bullrich y le había dicho un montón de cosas a Grondona y a Patricia Bullrich y él me llamó para decirme que él siempre soñó decirle eso a Grondona y que no había podido. Y ¿Qué le estaba muy dijiste? contento, no me acuerdo bien, en un debate además en un marco jorobado, era el asesinato de Mariano Ferreira, Claro. todo el tema de la flexibilización laboral. Y dice, vos le dijiste lo que yo quería decirle, pero estoy contento porque se lo dijiste vos. Pero como te vas a agrandar, como sos un negro agrandado, no te voy a decir más chino, a partir de ahora sos japonés. Así que para mí sos el japonés navarro. Y medio después se fue y no lloré a nadie. Creo que también lloré a mi viejo. Uno cuando llora muchas cosas, ¿no? Pero no lloré a nadie como a Néstor. Entonces es difícil a veces. Pero cuando hay mucha emotividad y amor, se mezcla con la racionalidad. Fernando, gracias por venir. No, Martín, gracias a lo ustedes. mismo. Gracias. Muchísimas A los dos. Bueno, Lucila, nos estamos yendo. Che, Recuerden. vuela esto, ¿no? Sí, a las 11 de la noche, ¿no? Néstor Su Huella, a las 11 de la noche por Sí. la televisión pública. Continúa, por supuesto, el homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. Mañana, 9 de la noche, jueves, nos volvemos a encontrar aquí en Desiguales, como siempre, con nuestros compañeros, con un gran equipo. Que pasen linda noche. Hasta mañana.